Un privilegio estar con ustedes un día tan especial como este. Un día en el que nosotros nos detenemos para considerar el maravilloso milagro de la revelación de Dios. Es un milagro, la revelación de Dios es un milagro. Tú y yo estábamos, como dice la Escritura, perdidos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Dios hace el milagro de la natividad, el milagro de la encarnación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo explicar que un Dios todopoderoso, inmenso, imposible de conocer, haya hecho eso a favor nuestro? ¿Cómo explicarlo? Bueno, Dios siempre está en un lugar especial. El título de este mes es Higher Ground. Y Dios siempre está en Higher Ground. Y el que está con Dios, sin duda, está Higher Ground, en un terreno superior. Vamos a tratar de hablar un poquito de esto en este día especial y quiero que hagamos una sencilla oración para abrir la palabra de Dios. Señor, es un día muy especial para nosotros los cristianos. Un fin de semana como este recordamos lo maravilloso que fue que tú hayas entregado todo, Señor, por nosotros. No podemos explicar cómo una persona que está en un terreno superior haya tenido que bajar a un terreno inferior para llevar a aquellos que lo aman y creen en Él de regreso a ese terreno superior. Es realmente increíble y a la vez admirable. Te pido, Señor, que tu Espíritu nos guíe para entender un poquito de este milagro en este día en el que recordamos la natividad, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estuve buscando, me metí, tengo un programa que se llama Logos, a través del cual coloco cualquier palabra de la Biblia y trato de que me indique no solamente dónde está, en cuántos versos está, en cuántos de los idiomas, sea griego o hebreo, aparece esa palabra, sino que también ese programa me permite encontrar la palabra original en el idioma original y en los posibles significados de ese idioma. Imagínense ustedes cómo es la tecnología bien usada. Logos me permite estudiar una palabra profundamente en el griego, en el hebreo, hasta inclusive cómo fue transformándose en el tiempo la palabra y qué significado podría tener hoy. Entonces yo dije, bueno, debe existir la palabra higher ground en algún lugar de la Biblia. Tiene que estar. Así que bueno, va a buscarme, el Logos me va a buscar en la Biblia americana, en algún lugar aparece. Oye, imagínense ustedes, no aparece. No apareció. Puse terreno superior en español, menos todavía. Así que en algún momento me sentí como frustrado preparando el tema para hoy. Dije, y ahora yo que quería tener algo sólido para poder llevar a los hermanos, algo bíblico para llevar a los hermanos, y no encontré la palabra. Así que de repente me fui a dormir. Y entré, como Susi sabe, a roncar. Yo ronco, ¿verdad? Y Susi me extraña cada vez que viajo, graba mi ronquido para no sentirse sola. Entonces me fui a dormir. Y muchas veces Dios a veces utiliza los sueños para mostrarnos alguna cosa que no encontramos. ¿Cómo lo hace? No sé. Pero hay veces en que yo estoy predicando el sermón antes de elaborarlo.
Y Susi a veces me ha tenido que despertar. Oye, ¿qué te pasa? Estoy haciendo el llamado, no molestes ahora. A veces Susi me ve inclusive hasta peleando con Lucifer. Yo un día me dijo, Susi, oye, ¿qué estabas haciendo? Estaba sacando un demonio. Me dice, sí, ¿por qué? Fuera, largo de aquí, maldito Lucifer. Yo dice que gritaba, eres un enemigo vencido, sin vergüenza. Gloria. Le digo, amén, gloria al Señor. Si es así cuando estoy inconsciente, imagínense cuando estoy consciente. Imagínense. Así que yo dije, bueno, voy, ya que estamos en el tema, el pastor me dijo, este tema, el mes es este es el tema. Entonces dije, bueno, yo voy a ir, y me toca justo en Navidad, pero ¿qué voy a hacer? Y el Señor se revela. God is good all the time. Él se revela. Y entonces yo terminé diciéndome como escuchando esto, ¿no? No está la palabra terreno superior y higher ground. Hay otra que es muy buena. Y el Señor me dio. Y saben una cosa, hermanos. El Señor me llevó esta semana, que preparé el tema, a Efesios. ¿Cómo? Efesios. La iglesia de Éfeso representa la primera iglesia cristiana. Cuando tú lees Apocalipsis, cuando vas, ¿qué es lo primero que ves de las 7 iglesias? Éfeso. Éfeso. Y me llevó a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Resulta que el concepto no aparece mucho en los otros libros, pero se repite por lo menos 5 veces el concepto en el libro de Efesios. Léelo conmigo. Abre tu Biblia. A ver si captas el concepto. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué dice ahora? En los lugares celestiales en Cristo, en el higher ground de Dios. No dice higher ground, no dice terreno superior, dice lo que tiene que decir. Lugares celestiales. Pero no te quedes ahí. Nota lo que dice Pablo todavía en el capítulo 1, verso 20. Léelo conmigo. Mira cómo Pablo va ampliando el concepto y dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿Dónde dice? En los lugares celestiales. Cristo, lugares celestiales, muerte, resurrección, bendición espiritual, lugares celestiales, higher ground, terrenos superiores. What is this? Una más. El capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, verso 6. Léelo y márcalo de paso, márcalo. Dice, y juntamente con él, noten, juntamente con él, nos resucitó y asimismo nos hizo, ¿qué dice ahora? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oye, papá, momento, papá, momento. Cristo, lugares celestiales, y ahora yo, sentado con Cristo en lugares celestiales, higher ground. Increíble. ¿Cuántas veces ya estamos hablando de lugares celestiales en Efesios? Y aparece 5 veces. Es profundo. ¿Qué nos quiere decir Pablo con respecto a esto? Vamos,
Vamos a otro texto. Vamos al capítulo 3, verso 10. Mira lo que dice ahora. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Qué es lo que tiene que darse a conocer? La multiforme sabiduría de Dios, el Yohmah de Dios, la inteligencia espiritual de Dios tiene que ser dada a conocer. Cristo nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales. Cristo resucitó y se sentó en los lugares celestiales. El que camina con Cristo se sienta con Cristo en los lugares celestiales. What for? What for? ¿Para qué? Ahora escucha. Mira lo que dice. Dice, para que la multiforme. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades. ¿Dónde? Yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Coincidencia? ¿Qué es esto? ¿Emocionalismo espiritual? ¿Qué es esto? Pablo en Efesios dice por lo menos 5 veces que cuando tú estás en Cristo, por Cristo, de Cristo, vives para Cristo y tienes una misión, porque es necesario que las potestades y los principados conozcan por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Esto no es casualidad, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Decía una canción que cantábamos antes, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes, la multiforme sabiduría de aquel que nos sacó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. A su luz admirable. Esto es poderosísimo. Lo que está diciendo Pablo, por lo menos ya aquí lo hemos visto 1, 2, 3, 4 veces. Lo que nos está diciendo Pablo, mis hermanos, es que definidamente, desde el momento en que Cristo se cruzó por tu camino y por mi camino, desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, desde ese momento, you and I, tú y yo, estamos viviendo en un higher ground. Y cuando tú vives en un higher ground, espero que estoy pronunciándolo bien. Yo no sabía cómo pronunciar, así que agarré mi traductor, porque usted sabe que yo estoy peleado con el inglés. Agarré mi traductor, ¿cómo se dice? Higher ground, higher. Yo decía, higher. Higher, no, es higher. No, pero es higher, me suena como higher. No, es higher. ¿Ya? Y entonces tuve que aprenderme cómo se pronunciaba, porque yo estoy conviviendo con muchos jóvenes niños que solamente speak English all the time. Y mi inglés, tú sabes, limitado. ¿Cómo se dice? Terreno superior. Terreno superior. Pues, mis hermanos queridos, desde el momento en que tú y yo conocemos a Cristo Jesús, vivimos en un terreno superior. Cristo nos conectó, Cristo nos reconcilió con el Padre, Cristo nos redimió, Cristo nos justificó, Cristo nos purificó, Cristo nos llevó para estar con Él en lugares muy altos. My question for you is, ¿tu vida evidencia eso? Los principados y las potestades en los lugares celestiales saben que tú estás en ese terreno elevado. ¿Cómo vive
un hijo de Dios que está sentado junto a Jesús en los lugares celestiales. ¿Cómo vive? ¿Cómo es? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo es su sonrisa? ¿Cómo es? ¿De qué habla? ¿Qué come? ¿Qué hace? ¿Cuál es el propósito de su life en esta tierra en la que nos toca vivir? ¿Cómo vive un cristiano? ¿Cómo es vivir en los lugares celestiales? Miren, todas estas preguntas redundan en una sola. ¿Cómo es la iglesia de Cristo hoy? Today, in this time. ¿Vivimos como si viviéramos en los lugares celestiales? ¿O vivimos como si viviéramos en terrenos inferiores? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es el pastor Homero Salazar? ¿Cómo soy yo como cristiano? ¿Cómo soy yo como persona? ¿Cómo soy yo como esposo, como padre? ¿Cómo soy yo como amigo, como hermano? ¿Soy una persona que evidencia que estoy viviendo en los terrenos superiores o estoy lamentablemente dando un mal testimonio porque lo único que hago es proyectar diariamente con mi vida mi inferioridad, mis debilidades 1000? ¿Cómo soy yo? Y si yo no estoy evidenciando con mi vida todo el maravilloso sacrificio que Cristo hizo de dejar el higher ground para tomar mi naturaleza y dejarme donde estoy, dejarme en inferioridad para tomar mi naturaleza, ¿de qué Navidad hablo? ¿De qué Navidad puedo festejar si Cristo ya no es esperanza? Si Cristo ya no es amor, si Cristo ya no es reconciliación, si Cristo no transforma mi vida y perdona mi pecado, ¿de qué puedo hablar? ¿Qué pasaría si Cristo no nace para salvarnos de los lugares inferiores, de la decadencia moral, de este hipersexualismo, de este hiperhedonismo, de este hiperconsumismo, de este hiper o super yo? ¿De qué sirve la natividad? ¿De qué sirve que Él haya tenido que demostrar que vino a nuestra arena, se humilló, se hizo hombre, nació entre nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para llevarnos a los lugares celestiales. Iglesia, nosotros tenemos que evidenciar que vale la pena la natividad, que vale la pena la cruz, que valió la pena la resurrección de Jesús. Somos deudores al mundo porque conocemos no es una filosofía, no es un estilo de vida, no, conocemos un camino, una verdad, un Salvador que contundentemente nos ofreció, así escuchen, gratuitamente salvación y nos levantó de la cochinada en la que vivíamos y nos colocó en los lugares celestiales. Entonces me hice la pregunta, alguna vez aquí cuando estábamos en el otro lugar, en el otro templo, yo desarrollé una serie con los hermanos aquí titulada ¿Qué es la iglesia y qué no es la iglesia? En aquella oportunidad empecé con ¿qué no es la iglesia? Y les dije, la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas nos explica claramente qué no es la iglesia
y cómo no debe vivir la iglesia. Tarea, lean la carta a los Gálatas, por lo menos 20 veces, para que capten la idea. Segundo, en un segundo mensaje, yo le dije a la iglesia, vamos a estudiar ahora qué es la iglesia y cómo se vive en ella. En esa carta, en aquel momento, para aquel entonces, yo no había descubierto que Pablo solamente en Efesios, porque estuvo basado ese sermón en la carta a los Efesios, yo no había descubierto en ese momento que Pablo en la carta a los Efesios hablaba de los lugares celestiales tan repetidamente. Yo me concentré en aquel sermón, me acuerdo, en el capítulo 1 al capítulo 3 te dice qué es la iglesia. El capítulo 3 al capítulo 6, Pablo te dice cómo se vive en la iglesia. Si tú quieres entender más de lo que yo estoy tratando de explicar hoy, quiero que tú vayas a tu casa como tarea y leas 20 veces la carta de Pablo a los Efesios, para que entiendas de una vez por todas cuál es tu identidad. What is your identity? Relacionado con vivir en el higher ground. De toda esta carta, no me da tiempo, quiero leerte un párrafo que a mí me hizo pensar esta semana, y Susi sabe que me pasé horas en el escritorio tratando de descubrir esto que es tan simple. Déjame leerte el texto. ¿Estás listo? Pastor, pero hoy es Navidad. Amén. Amén. ¿No nos va a hablar del niñito Jesús? Sí. No solamente del niñito, del niñote te voy a hablar. Hoy te vas a ir con un din din don a tu casa. Pero con el buen din din don. Porque tenemos que superar los sentimientos inferiores para empezar a amar los superiores. Do you understand me, church? Ok. Ven conmigo. Por un momento. Efesios, capítulo 2, verso 1 al 10. Dice así. Maravilloso Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo pues la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que opera ahora, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, entre los cuales en otro también todos nosotros vivimos, obviamente en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y noten esto, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Esta es la descripción patética del terreno inferior. Esta es la descripción patética de nuestra condición de enemigos de Dios. Esta es la condición patética de que llamarnos hijos de ira. Hay gente que está peleada con el concepto de la ira. Hay gente que está peleada con el concepto de que Dios no tiene ira. Miren, Él es tardo para la ira, pero no dice que no tenga ira. Y te voy a decir una cosa. La ira de Dios es necesaria. Es sumamente importante. Hay gente que quiere matar la ira de Dios. Dios es amor, todo el tiempo es amor. Lo único que ama, ama. Y hay conceptos que vienen por ahí. Y como nos ama a todos, todo el mundo se va a salvar. Todo el mundo. Satanasito, Satanasote, Luciferito, Luciferote, todos se van a salvar. Va a llegar un día en que todos seremos todos felices y contentos.
forever and ever, por la eternity. Are you sure? ¿Por qué Pablo menciona que somos hijos de ira? Hijos de ira, ¿sabes qué? La ira de Dios es la única manera que tiene Dios de tratar el pecado. Es la única manera que tiene Dios de que un día va a acabar con el pecado. Es la única manera que tiene Dios. ¿Y sabes qué significa eso? Pero entonces, ¿ahora qué? ¿Nos va a mandar? ¿Qué nos va a mandar? A los chinos con sus misiles y con sus cosas. No. Él no nos va a mandar nada. ¿Sabes qué es la ira de Dios contra el pecado? Te lo voy a decir claramente para que te vayas a tu casa hoy con esa conciencia clara. ¿Sabes lo que es la ira? Es la forma como Dios trata al pecado. Y que Dios manda entonces terremotos. ¿Tú crees? ¿Sabes? La ira de Dios es el no actuar de Dios. ¿What? La ira de Dios es el no actuar de Dios. ¿Eso es lo que quieres para ti? Sí. ¿Eso es lo que a ti te gusta? Sí. ¿Tú no me quieres para nada a mí? No. ¿Quieres vivir tu vida bajo tu entera dirección y voluntad? Sí. ¿Hacer lo que tú quieras? ¿Ni siquiera te interesa mi salvación? No. Nothing. No. Entonces Dios dice, pero yo te amo. No me importa. Pero yo nací por ti. Din, din, do, din, din, do, dubi, dubi, dubi. No me interesa. Y entonces Dios, ¿sabe lo que hace? No actúa. Te quedas a tu entera disposición. Lee Romanos 1. Por eso Dios los entregó a pasiones. ¿Dios le metió las pasiones vergonzosas? ¿Dios fabricó las pasiones vergonzosas? ¿Dios fabricó todo el pecado habido y por haber? ¿Quién lo fabricó? Tú. Dios no actúa. Y cuando la vida no actúa, ¿sabes qué hay? Muerte. Muerte. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esos delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, don Sata, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Lucifer, Satanás, el maldito demonio que ha sido vencido por Cristo en la cruz del Calvario, y que todo aquel que en él cree en Cristo no se perderá, mas tendrá vida eterna. No vivirá como perdido, no vivirá en el pecado, gozándolo, disfrutándolo, aplaudiéndolo, mirándolo, tocándolo, escuchándolo. Si la Navidad no tenía ese objetivo, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, gloria a Dios por el pero, gloria a Dios, pero
Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuántos dicen amén por ese amor? ¿Cuántos dicen amén? Alaba al Señor, levanta tu mano, dile: Señor, gracias por amarme como me amaste. Gracias por amarme como me amaste, porque de tal manera amó Dios a Homero, que ha dado a su Hijo unigénito, para que Homero, si cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y el verso 5 es maravilloso, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, sí, escuche, nos dio, ¿qué dice? Vida. Susopoyeo. ¿Cómo? Susopoyeo es la palabra nos dio vida en griego. Nos susopoyeo, castellanizándola. Susopoyeo aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Susopoyeo significa nos dio vida, significa nos dio una nueva oportunidad, significa nos empezó una nueva relación, significa nos llevó a una nueva esfera, significa que nos llevó a un higher ground, un nuevo gobierno, nuevos principios, nueva vida. ¿Qué dice ahora? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos susopoyeo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Gloria a su nombre. Y juntamente con Él, noten ahora, juntamente, ya está el verso aquí es donde se une el higher ground o los lugares celestiales con esto de la fe en Jesús. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. La pregunta es: ¿dónde tú estás ahora? La pregunta sería en dominicano: ¿dónde tú estás ahora? ¿De que estás en un higher ground? No es de que tú y yo, por la fe en ese Cristo maravilloso, estamos en un higher ground. Gloria al nombre de Jesús. Ya voy cerrando. Ustedes dicen: pastor, ya se acaba. Sí, gloria al Señor, amén. La gloria para Cristo Jesús. Mira cómo termina. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Ya lo había dicho anteriormente. ¿Para qué? Lo habíamos leído. ¿Para qué? Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y ahora miren lo que dice: no es por obras. La causa de tu salvación no son las obras. La causa de tu salvación es Cristo. Su muerte en la cruz lo hizo todo lo hizo en detalle. No es por obras para que nadie se gloríe. Y ahora el verso 10, con ese término. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Lugares celestiales, nueva vida, hechura suya. Mira, me fui al griego. Cuando dice hechura suya, ¿saben que la palabra hechura en el griego es poema? ¿Cómo? Poema, repítelo conmigo. Poema. De allí viene la palabra poema. O sea que tú y yo somos un poema de Cristo. You and I. ¿Cuál es la característica de un poema? ¿Sabes cuál es el significado de poema? Poema
de la cual viene la palabra poema, y ahí los compositores tenemos mucho que hacer, porque cada vez que componemos algo, hacemos algo nuevo. Eso significa hacer algo nuevo, crear algo nuevo. Cuando tú y yo nos entregamos a Cristo, fuimos creados de nuevo. ¡Qué maravilloso! Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Para qué? Para malas obras, no, para buenas obras, porque ese es el resultado, ese es el fruto de vivir en el higher ground. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, peripateo es la palabra, para que caminemos en ellas buenas obras. Iglesia querida, higher ground es posible. Los lugares celestiales son posibles solamente gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, el niño de Belén va a regresar. Yo tengo acá una guitarra. ¿Me permiten usar la guitarra? Ya. Y hay un banquito también aquí. ¿Me permiten el banquito? Ok. Escuchen. La Navidad no tiene sentido sin la cruz. La cruz no tiene sentido sin la resurrección. La resurrección no tiene sentido sin la promesa de la segunda venida. Nada tendría sentido si Jesús no hubiese nacido. Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor Él tendría gran poder para sanar, se andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si va a morir, si la gente algún día lo iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, venciendo a la muerte y al infierno fatal, trayendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor, por amor a ti. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús.
han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar, hacer una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escuchen esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar. En gloria y en poder Él juzgará toda maldad, marcando frontera final. Y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con Él a un nuevo lugar, un lugar, un dulce hogar que prepara ya. Gloria al Señor. Vamos a orar. Poderoso Señor, gracias por el higher ground en Efesios. Gracias porque tú lo que has prometido lo cumples. Gracias porque desde el día en que te conocimos estamos en esa plataforma maravillosa de la justicia por la fe. Gracias porque tenemos un abogado cuando pecamos. Pero gracias también, Señor, porque nosotros tenemos el compromiso cristiano, nuestro discipulado que debe comunicar ante el universo tu multiforme sabiduría, la salvación con la que tú nos has salvado. Gracias, Señor. Gracias por esta Navidad. En Jesús. Amén.